Muy bien, pues este tema que Dios me ha dado en general se ha vuelto un tema de mucha bendición por los detalles que da, y hoy seguiremos dentro del tema general de entender acerca de la presencia de Dios. Y este domingo 25 de enero vamos a hablar otra vez de ese tema general, pero con este subtítulo: conviene a sus santos la presencia de Dios. Le vuelvo a repetir: conviene a sus santos la presencia de Dios. Ahora nos hemos detenido un poco en Daniel y vamos a Daniel capítulo 6, versículo 26. Y dice ahí: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Vamos a seguir recordando. El libro de Daniel fue escrito en caldeo, no en hebreo ni en arameo. Y las palabras del caldeo, hemos dicho, son palabras muy similares, muchas veces o iguales que las del hebreo. En este caso, la palabra presencia, le hemos hablado varias veces, es kedam y significa antes, delante de mí, delante de su presencia, en presencia de, y viene de otra raíz, kedem, que significa fuente de lugar, parte frontal, en tiempo, antigüedad, antes, antiguamente, hacia el oriente, pasado, desde el principio, tiempos antiguos. Todo eso significa esta palabra presencia, y muy diferente a pané y a otras acepciones que nos hablan de estar de frente al Señor en hebreo, de estar mirando a los ojos del Señor, de estar mirando su cara, de estar teniendo su presencia como persona. Y aquí acuérdense que Daniel se encontraba en cautiverio y se encontraba en Babilonia, y se usó esto de la presencia porque precisamente él estaba orando hacia el oriente. ¿Hacia dónde oraba? Para los que no estuvieron la vez pasada, hacia Jerusalén, porque en ese tiempo Dios había determinado que la presencia de Dios estaría en Jerusalén, especialmente en el templo de Salomón, donde se encontraba el arca del pacto, y donde entre querubines que se miraban en aquella tabla de oro, se manifestaba la presencia de Dios continuamente. Columna, como le dijo a Moisés, de fuego por las noches y de nube por las mañanas. Y cuando esa nube se movía el pueblo, porque sabían que la presencia de Dios iba delante de ellos. Y volvemos a recordar esto para que usted sepa que se traduce correctamente como presencia, estar delante de, pero que se refiere a lo que era antes. ¿Antes de qué? Antes de que Daniel fuera llevado en cautiverio a Babilonia. Y entonces él oraba siempre hacia el oriente, oraba siempre hacia la ciudad de Jerusalén, obedeciendo que Dios había dicho, que había dejado en manera específica, que la presencia de Dios estaría ahí en el monte de Sión. Bien, no voy a explicar más, pero solo es para aquellos que no estuvieron la vez pasada, puedan entender esta palabra que aquí dice, que teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Bien, el permanecer durante el curso de nuestra vida en la presencia de Dios definitivamente nos conviene, nos favorece, nos ayuda. Aseguremos la permanencia de la presencia de Dios como lo hizo Daniel el profeta, y otros profetas también. Uno de los que hablaba siempre era Elías, decía: estoy delante del Señor, estoy delante de Dios, y así había sido ordenado. Dios se lo ordenó también a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, ahí en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. De esa manera es que estos otros siervos también estaban
buscando continuamente la presencia de Dios. Y finalmente, esto no es exclusiva ni de Daniel, ni de profetas, ni de grandes siervos de Dios o de siervos de Dios sencillos, sino esto también viene a ser una bendición para los santos del Altísimo. Y podemos pensar en esto entonces, que si buscamos la presencia de Dios y la anhelamos, esto se vuelve una causa, se vuelve una razón de vivir, una lucha en la vida, y toda causa tiene su consecuencia, tiene su efecto, tiene producto o beneficios. Por eso el título aquí es: conviene a sus santos la presencia de Dios. Es de gran valor dedicar toda nuestra vida en esta tierra a buscar la presencia de Dios. Es de gran bendición a sus santos. Definitivamente nos conviene. Y la invitación en este mensaje será: hagámoslo hoy y siempre. Amén. Vamos a entonces explicar un poquito. El rey Darío fue el iniciador del imperio medo-persa. Él era medo y de esta manera se inició el imperio medo-persa en aquella noche en que Belsasar fue muerto por él. Y fue impactado por lo que vimos la vez pasada había sucedido en la vida de Daniel con respecto a haberlo enviado al foso de los leones, y cómo Dios, eso si quiere escuchar del detalle, escuche la predicación anterior y usted verá. Y él quedó pues tremendamente impactado y convencido del poder sobrenatural divino que la presencia de Dios manifestó con gran majestad y gloria al profeta Daniel. Y estas fueron entonces sus acciones, estas fueron las consecuencias de haber él podido observar en acción y con sus ojos y mirar y obtener con sus sentidos, porque oyó también lo que Dios había hecho. Y entonces él tomó ciertas acciones y dijo ciertas palabras que acabamos de leer ahí en el versículo 26. Pero empezaremos para desglosar. Dice: de parte mía es esta ordenanza, es decir, él la habló y la escribió, la decretó. Acostumbraban en ese tiempo a hacer esa clase de declaraciones para todo el pueblo. Y dice ahí que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Vamos a analizar esto. Uno, ¿qué es lo que pasó cuando este rey Darío dijo estas palabras? Reconoció que el gobierno del cielo y sus ordenanzas, fíjese bien, son por encima de los gobiernos humanos, terrenales, y de las ordenanzas terrenales. Él pudo entender claramente que encima de ser él un emperador y de en ese momento de dominar todo el mundo conocido, arriba de él había una autoridad, un poder superior. Bueno, vamos a seguir analizando. Que todos bajo el dominio de su reino, dijo él, teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque fue que él retó a Daniel y le dijo: si el Dios que tú dices es Dios y te puede salvar, que te salve. Y el Dios de Daniel lo salvó, porque nada pasó ahí en el foso de los leones más que pura presencia de Dios en ese lugar que lo libró del mal. Entonces él dijo esto. ¿Y qué es lo que estaba confirmando al decir esta orden, o dar esta orden, que en su reino temieran y temblaran ante la presencia del Dios de Daniel? Él estaba confirmando la soberanía divina. Él estaba diciendo la soberanía es el acto de un gobierno que no puede ser, en este caso, vulnerado. Algunos hablan de la soberanía en los países, pero a veces esta es vulnerada. Pero yo les voy a decir algo: la soberanía divina nunca será vulnerada,
nunca podrá ser quebrantada, nunca podrá haber el hecho de decir, entraron y invadieron. Hay alguien que lo quiso hacer muchos siglos antes, no lo sabemos. Ese era un querubín grande y protector, y ese querubín se llamaba Satanás, dragón antiguo, serpiente antigua, dragón, el diablo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Juntamente con la tercera parte de los cielos, conforme nos narra Apocalipsis 12, por tratar de violar la soberanía de Dios, de la soberanía divina, fue vencido por el arcángel Miguel y echado fuera. Lamentablemente nos lo mandaron a esta tierra, y nos da mucha lata a los que verdaderamente buscamos al Señor, porque tenemos a veces muchos ataques de Él, unos nacidos porque le damos lugar a causa de nuestra carnalidad o pecado, y otras a veces no es así, sino simple y llanamente porque Él es enemigo de todos los que tenemos el testimonio de Jesús. Entonces, estaba hablando que Él reconoció, dijo, pues aquí en este imperio medio persa tenemos una gran soberanía, hacemos a nivel tierra lo que nosotros pensamos y queremos, pero hay una soberanía arriba que nos gobierna. ¿Cómo ve? Eso es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que todos ellos temblaran porque había una soberanía divina y una autoridad, no solo sobre el imperio medio persa, más adelante imperio persa o cualquier otro imperio, sino sobre todos los habitantes de la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra. Pero voy a decirles algo que conforme al libro de Daniel es un libro profético y también en un sentido histórico, pero de ejemplo de tener un Dios que tiene control sobre el pasado, el presente y el futuro en su soberanía y autoridad. Esto venía ya de antes. Daniel, como vimos la vez pasada, ya era un hombre de edad avanzada, porque había muerto Nabucodonosor, había muerto, o no sabemos cómo, Evil-Merodach, su hijo, y había muerto Belsasar, y hoy estaba reinando Darío el Medo. Y él ya era de una edad avanzada, pero él había vivido en tiempos de Nabucodonosor cuando él era un joven. Y a Nabucodonosor también le fue manifestada la soberanía divina y la autoridad divina en forma tremenda. Cuando él lo entendió por su soberbia, que la soberanía del hombre y la autoridad del hombre es dada por Dios y es controlada por Dios y dominada por Dios, entonces Dios mandó una lección y una prueba, como nos manda a todos nosotros, y por un tiempo quedó él, 7 tiempos quedó él en un estado de cierta locura y totalmente desequilibrado mental y emocionalmente, pero él recuperó eso cuando él renunció a la soberbia de decir, yo soy por arriba de Dios, yo soy por arriba de la soberanía y autoridad de Dios. Y entonces, mire lo que dijo. Les platico esta breve historia. Si usted quiere leer un poco más de Nabucodonosor en Daniel, pues empieza a leer desde el capítulo 1. Pero vamos al capítulo 4, versículo 35. Y mire, después de que Dios le mostró que Dios le había dado el reino a él y que él no era el soberano, sino que Dios era el soberano, que él no tenía autoridad, sino lo que Dios le había dado, que él no era rey, sino porque Dios lo había hecho rey, que él no era señor sobre esta tierra, sino porque el Señor lo había hecho señor de esta tierra. Y miren nada más lo que les dice de labios revelado ya, porque para este servidor, Nabucodonosor se convirtió a Jehová de los ejércitos. Después de eso, hay gente que puede opinar lo contrario, pero yo creo que no, porque mire lo que dijo en Daniel 4:35. Estas son palabras de Nabucodonosor. Si usted lee el 34, puede usted leer el inicio más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor. Bueno, ya lee usted lo demás y dice, y mire lo que habló Nabucodonosor, que después le fue revelado muchos años después. Quizá él no conocía esta historia, pero el Dios que es soberano, el Dios eterno, no es historia. Él es, Él era y será, Él es el eterno. Y mire lo que dijo
Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, todos. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. No solo allá en el cielo, porque echó para afuera a Satanás y a sus huestes que le siguieron la tercera parte de los cielos. Y en los habitantes de la tierra, o sea, allá arriba y acá abajo. Y no hay quien detenga su mano, no hay quien detenga la mano de Dios y le diga: ¿qué haces? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué sucede? ¿Por qué has hecho esto? ¿Quién le puede reclamar? Y el que le reclama, pues su futuro no es nada halagüeño, es un futuro de condenación. Y Nabucodonosor había dicho muchos años antes esto, y quizá, no lo sabemos, pero esto tuviera ya unos 50 o 60 años de que lo había dicho, ya era historia. Y Daniel lo sabía porque Daniel escuchó eso de Nabucodonosor. Pero ahora viene Darío muchos años después y dice: pasen los años que pasen, y a hoy estemos en este 25 de enero del 2026, en breve, para celebrar esta boda de restauración y todo lo que sea muy hermoso. Les voy a decir algo: la soberanía y la autoridad divina no ha pasado, permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que estaba diciendo este varón Darío en ese momento, cuando estaba hablando en esos versículos que acabamos de leer, ¿sí? Entonces el rey Nabucodonosor lo declaró y lo reconoció, y podemos concluir: nadie puede impedir la manifestación del poder de Dios sobre su creación. Nadie. Cuando Dios dice: voy a hacer esto, lo va a hacer. Puede que digas: opino diferente, creo que esto no está dentro de los derechos humanos. El Señor dice: yo no estoy preguntándote si tienes derechos humanos, yo soy un Dios recto y justo y derecho, y lo voy a hacer porque lo debo de hacer conforme a mi poder y mi autoridad y mi soberanía. Por eso es que Darío dice: teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Y hoy tiene que ser el mismo mensaje para nosotros: temamos y temblemos, porque Dios no ha cambiado. Dios, conforme la profecía de Miqueas, es el mismo, no ha cambiado, es inmutable. Y así también lo dice a ese versículo que repitió hace rato nuestro hermano Eliud en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay cambio. Cuando se habla de este pasaje en Hebreos 13:8, no se está hablando como Jesucristo, como el Hijo del Hombre, cuando habitó como el Verbo encarnado en esta tierra. Se está hablando de Él como parte del Dios uno, como parte del Dios soberano, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bien, vamos a seguir hablando. Ahora estamos analizando el versículo 26 y dice algo un poquito más. Seguimos leyendo, dice: porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, por todos los siglos. ¿Qué es lo que expresó este Darío? ¿A dónde llegó su conocimiento de Dios? Expresó una razón contundente: Él es el Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo? Que Él es el Dios autoexistente, lo que hoy nosotros conocemos como el Jehová o Jehová, como se traduce, que quiere decir el Dios autoexistente. De tal manera que estaba diciendo: también Él es el Todopoderoso. Cuando Él estaba diciendo Dios, la palabra Dios incluye todo el poder de Dios. De hecho, la palabra Dios en hebreo, El, Elá, Elohim, siempre incluye un Dios todopoderoso. Cuando el Señor le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai, el Dios omnipotente, como se traduce, era nada más un acto de confirmación, porque también se puede traducir esto: es el Dios todo suficiente. No hay cosa que no pueda Él suplir, no hay cosa que Él no pueda hacer. Por eso Él es el Dios
todopoderoso, bien hecho en el término en español, el omnipotente. Bien, entonces eso expresó. Luego, ¿qué más? Él dijo, por cuarto punto, permanece por los siglos, es decir, estaba diciendo Darío, ¿saben qué? Él es el Dios eterno. Nosotros, tanto los babilonios como los medos y los persas, tenemos muchos dioses como lo tuvieron los asirios y los egipcios. Pero esos son dioses que nosotros hemos hecho y que hemos visto que fallan, porque son dioses hechos por los hombres. Pero este es el Dios que en esta hora permanece para siempre, es el Dios eterno. Ya hemos leído estos pasajes, pero me gusta confirmar con la escritura esto que venimos viendo. ¿Y qué se nos dice de la revelación de Jesucristo en Apocalipsis 4:8? Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Indudablemente, como el Apocalipsis, aunque es un libro profético, más que un libro profético, es la revelación de Jesucristo. Nos está hablando de Jesucristo en su condición y en su esencia de Dios. Lo mismo nos está hablando entonces Él, que no solo es eterno ese Dios. Si es eterno ese Dios, entonces lo que Dios dice, lo que Dios habla, también es eterno. Entonces tenemos que no hay incongruencia cuando la Escritura nos revela que juntamente con ese Dios eterno como persona, su palabra es eterna. Si nosotros vamos y leemos, y me gusta siempre comprobar esto, cuando se habla de la grandeza de Dios, allá en Isaías 40, versículos 6 al 8, se nos deja bien claro lo tremendo que es la palabra de Dios en relación a lo que el hombre en palabra y en hechos puede hacer. Y dice así, voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne, es decir, el hombre, es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Como Dios es eterno, su palabra es eterna. Por eso tememos a Dios y temblamos ante Dios, ante su persona. Tememos su nombre porque su nombre es sobre todo nombre. Y tememos su palabra porque tanto Dios como persona, como su nombre y su palabra son eternas. Si no lo quieren aceptar, eso es problema del hombre, pero eso es lo que la Escritura nos revela y nos enseña. Jesucristo lo afirmó. Antes de irse, si nosotros vamos a Mateo 24:35, cuando Él estaba dando todas las señales proféticas que iban a suceder antes de su venida y en su venida, y cuando habla de la parábola de la higuera refiriéndose a Israel, en el versículo 35 de Mateo 24 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto nos lleva a algo. Darío no vino como nosotros a muchos mensajes, pero Darío pudo entender en su corazón y en su espíritu y en su alma y en su mente cosas que a veces nosotros nos tardamos en entender, pero que hoy siguen siendo vigentes. Hoy es tan importante que el mundo vuelva sus ojos no a la palabra del hombre, sino a la palabra dada por Dios, porque esta no va a pasar, esta se va a cumplir. Y acuérdese que es tan importante la palabra que en un momento dado se identifica a la persona de Dios con la propia palabra y se hace una simbiosis, se hace lo mismo, se hace una unidad, porque Jesucristo
es el verbo de Dios, y la palabra verbo es el logos que se hizo carne, y la palabra de Dios es el logos. Esa es la palabra hablada, pero hay una palabra encarnada, y esa palabra encarnada es el mismo Jesucristo. Con esto es que debemos temer y temblar ante la presencia de Dios y la palabra que ha sido expuesta. Esto viene totalmente confirmado, y tenemos una palabra allá en Primera de Pedro, cuando mismo Pedro confirma, y vamos hasta allá ahora. Ya sabe que me gusta escuchar la palabra de Dios por donde quiera, y en carta de Pedro 1:23 al 25 nos dice de la siguiente manera: siendo renacidos usted y yo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo hemos sido renacidos por esa palabra, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y mire esto, como señalando con el dedo, y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. ¿Y cuál es la buena nueva? Que solo hay salvación en Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Es menester que tú recibas a Jesucristo en tu corazón, porque no hay otra salvación, no hay en otra salvación. No hay salvación en filosofías, no hay salvación en la ciencia, no hay salvación en una iglesia o en una institución. No hay salvación en un hombre que sea un gran conferencista o un gran predicador. No hay salvación. La única salvación es dada en Cristo Jesús. Asegúrate de ello. 5, regresamos allá a Daniel. Quiero que veamos cómo el Señor nos permite, pues ahora sí que mirar toda esta palabra. Y dice ahí: y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Vamos a ver entonces ahora. La presencia de Dios establece su reino. Fíjese nada más. La presencia de Dios establece su reino. Cuando nosotros damos lugar a la presencia de Dios, nos conviene, porque Él empieza a establecer su reino en nosotros. ¿Dónde dice esto Jesucristo? Y es una palabra profética, porque hoy muchos salen como engañadores y aún dicen que son el Cristo. Se han levantado muchos que son el Cristo, pero son anticristos. Aún aquí en México, hace algunos años en Monterrey, hubo uno que decía que él era el Mesías, y había una iglesia con muchos miles que creían que él era el Mesías. Pero nosotros sabemos, y a mí cuando me preguntaban le dije: ese es un hijo del diablo, es un mentiroso. Él no es el Cristo. Cuando Cristo venga van a tener que suceder muchas señales claras, y además Jesús no va a descender en Monterrey, ni en un monte allá en Estados Unidos como dicen que descendió, sino va a descender en el Monte de los Olivos, y eso no se ha cumplido. Por lo tanto, ese es un mentiroso, un hijo del diablo. Sé que muchos dicen: eres un envidioso, tú no crees. No, yo no creo en lo que el hombre dice, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Ahora estamos diciendo que su reino es manifiesto por su presencia. ¿Dónde nos dice eso? Vamos a Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no es por los medios que observas, no es por lo que tus sentidos te dan, especialmente tus ojos, no. Ni dirán: helo aquí o helo allí. O sea, muchos van a decir: aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, aquí está el Salvador. ¿Por qué aquí el reino de Dios está entre vosotros? El reino de Dios está entre vosotros. Ahora,
Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré otro consolador. Y eso no los voy a llevar a Juan, pero allí tanto en el 14 como de Juan, capítulo 14, dice, enviaré al Espíritu de verdad. ¿Y cuál es el Espíritu de verdad? Dice, el mundo no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y en ustedes. El Espíritu de verdad, dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, ¿sí? Y os recordará lo que habéis de hablar. De tal manera que cuando está hablando de que el reino de Dios está entre nosotros, está diciendo, hay alguien que yo dejé, invisible, pero es Dios. ¿Y saben cómo se llama? Espíritu de Cristo. ¿Quieren otro nombre de él? Espíritu Santo. ¿Quieren otro? Espíritu de verdad. ¿Quieren otro? Espíritu de gracia. ¿Quieren otro? Espíritu del Señor. Pero es el que dejó el Señor, no un hombre, no un lugar, no un templo. Dejó a su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos dando lugar a la presencia de Dios, cuando usted le pide al Señor, lléname de tu Espíritu, cuando usted recibe a Jesucristo, el Espíritu del Señor está obrando en usted, entonces ¿sabe qué? Ahí está el reino de Dios. Se hace más manifiesto cuando nos reunimos, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. No voy a leer Mateo 18:20, pero Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Y cómo iba a estar en medio de ellos si ya no está aquí? Pues a través de su Espíritu Santo que está con nosotros. Qué hermoso, hoy aquí el reino de Dios está. Si alguno te dice, oye, ven a tal lugar, ahí está el reino de Dios, pues el reino de Dios está en medio de mí, porque yo tengo el Espíritu Santo, yo lo tengo aquí, está en medio de mí. Y sí, cuando se reúne la iglesia, pues el reino de Dios se hace más notorio, porque la presencia de Dios se hace más notorio, a Dios le agrada, pero quiere decir que hemos venido muchos que nos congregamos, que traemos el reino de Dios en medio de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso dice mi palabra. Quiero dejar bien claro, no es la opinión de Ernesto Gleason, esto dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Muy hermoso enseñanza de parte del Señor. Hasta ahora, esto es espiritual y se está dando en el corazón de los santos, en el tuyo y en el mío. ¿De veras? Hoy el reino de Dios es espiritual, pero es poder de Dios a nuestro favor. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hoy hay muchos alegatos, a veces entre los cristianos, yo no tengo nada que alegar, yo me mantengo a la palabra de Dios. Y muchos dicen, ¿verdad? Es que tú no tienes la razón, es que yo tengo la razón, es que yo tengo esta doctrina, es que yo esto y aquello. Pero yo siempre les he dicho, el reino de Dios no son palabras, es poder. Entonces, ¿dónde está tu poder? Si hoy al pueblo de Dios nos están venciendo las enfermedades, nos están venciendo las tentaciones, nos están venciendo las tribulaciones, nos están venciendo la ansiedad, la angustia, los afanes, ¿dónde está el poder? Si el poder de Dios estuviera en mí, entonces tendríamos que salir victoriosos de todo eso. Yo a veces le digo, ¿para qué alegar? Cuando Dios quiera mostrar quién tiene la razón, tendrá que levantar a alguien que tenga bien claro que el reino de Dios no son palabras sino poder y que las cosas se demuestren por poder. ¿Dónde está eso en la Escritura? No voy a regresar, pero tendríamos que ir primero al libro de los Reyes 17 y 18. ¿Y sabe quién demostró que el reino de Dios no son palabras sino poder? Elías. ¿Dónde están los siervos que se llaman como Elías?
o que hacen lo que Elías. Hoy está faltando todo eso en la iglesia de Jesucristo. Yo le pido perdón al Señor y le estoy pidiendo que cada día me dé más, no mi poder y no una gloria que yo tenga, sino que el poder de Dios obre en mí, a favor de los santos, no para admiración de mi persona, sino para admiración de que es el Todopoderoso. No ha llegado aquí el hermano Arturo y su papá, pero en breve él va a venir a dar testimonio de cómo Dios, cuando le ministramos una ocasión en el poder de Dios para la gloria de Dios, él sanó instantáneamente de cáncer ya desahuciado. Y de eso ha sucedido mucho, pero el asunto es que nosotros creamos que la palabra de Dios es verdad y es eterna. No voy a hablar más de eso, no me toca el día de hoy, estoy en otro tema. Finalmente el reino de Dios, ¿sabe qué? Por ahora es invisible, pero el reino de Dios un día de estos se va a hacer visible. Hoy el reino de Dios habita en ti y habita en mí. Hoy el reino de Dios se manifiesta, si así le damos lugar a la presencia de Dios en medio de la iglesia, pero que se reúne como iglesia local. Pero ahora el Señor dice, algún día voy a venir para que los incrédulos, los agnósticos, las filosofías del hombre y aún cristianos incrédulos que combaten la presencia de Dios y blasfeman y hablan en contra del Espíritu, aún a ellos les voy a mostrar que el reino de Dios es poder. Y lo voy a hacer personalmente. Ahora el reino de Dios es invisible y se manifiesta a través de su iglesia. Pero vamos ahora a Mateo 24, 27 al 31. ¿Me acompaña? Y vamos a ver que Jesucristo va a venir y va a manifestar. Ya voy llegando porque uso muchos pasajes y voy de la Biblia de un pasaje a otro. 24, 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre de Jesucristo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Está hablando aquí del Armagedón. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, vea el poder de Dios. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Óigame. Y esto ya va a ser visible. Y va a ser material. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todos los incrédulos, todos los que no han creído en el poder de Dios. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Pero vea, ¿cómo va a venir el Hijo del Hombre? Con poder y gran gloria. No el Cristo que hoy a veces las iglesias y los predicadores decimos, un Cristo con gran poder y gran gloria. ¿Qué diferencia? Yo estoy buscando eso. Algo el Señor me ha mostrado, pero me falta. Pero ahí voy. Y yo creo esta palabra. Y enviará, dice ahí, a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto se habla del arrebatamiento. Y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús viene. Qué tremendo pasaje allá en 1 Corintios 16, 20. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, el Señor viene. Qué hermosa palabra es esta. Este va a ser visible. Ahora vamos a ver. Vamos al final. Regresamos a Daniel. Vea cuánto le podemos sacar. Vamos a Daniel otra vez. A la parte final dice, y su dominio perdurará hasta el fin. Estoy leyendo Daniel 6:26, la parte final. Y su dominio perdurará hasta el fin. Ahora estamos hablando, su dominio perdurará hasta el fin. ¿Es igual reino que dominio? No. Ahorita vamos a ver. El dominio está hablando del señorío de Cristo. Vamos a ver ahora qué es lo que nos está diciendo. Sí, ahora estamos viendo aquí, sí, muy bien. Su dominio.
perdurará hasta el fin. Esto habla del señorío de Dios a través del Hijo del Hombre, de Jesús. Vamos a ver, Daniel 4, 13 y 14. Daniel 4, 13 y 14. Y dice ahí: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad las ramas. No sé si anoté correctamente. Daniel, no es ese. Es primero Daniel, su dominio será hasta el fin y el señorío a través del Hijo del Hombre. Bueno, a lo mejor sí es. Vamos a ver. No es. Discúlpeme. Muy bien. Entonces vamos a cambiar. Nos conviene entonces a los santos esa presencia de Dios. Me equivoqué ahí un poquito. El dominio será dado entonces al pueblo de los santos. Vámonos hasta Daniel 7, 26 y 27. Ese sí lo tengo bien. 7, 26 y 27. Y dice ahí: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, aquí estamos viendo algo, que el dominio es del Señor, el señorío es de parte de Dios, la autoridad es de parte de Dios, pero estamos viendo algo muy tremendo, que Dios va a entregar ese dominio, o va a participar, va a ser partícipes al pueblo de los santos del Altísimo. Yo y tú. Perdón que me puse por delante. Voy a cambiar. Tú y yo. Si eres un santo del Altísimo, si es que de veras andas buscando, porque la santidad conviene a su casa y sus testimonios son muy firmes, dicen los salmos. El que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, practique justicia todavía, capítulo 22 de Apocalipsis. Porque hoy, lamentablemente, la iglesia de Jesucristo no está hablando de santidad. No sea que se vayan, pues que se vayan. No sea nos guste esto, sí que hablemos de que el pueblo de Dios tiene que ser separado. No hables de eso. Y es que la palabra del Señor es para todos, para los que predicamos como para los que oyen la predicación. Todos debemos ser santos del Altísimo. Y la Escritura dice que va a haber un privilegio para aquellos, por eso conviene a los santos la presencia de Dios, porque Jesucristo nos va a participar para ser un pueblo de los santos del Altísimo, que tengamos parte en su reino y en su dominio. Hace muchos años, cuando el Señor me permitió, hoy aquí hay algunas hermanas que asisten a esa iglesia, trabajar mucho con Gonzalo Vega en Calacuaya. Yo trabajé mucho con él, fuimos muy amigos y estuvimos de acuerdo en muchas situaciones de doctrina. Hicimos juntos lo de la Saturnalia en iniciativa de él, pero yo participé con él. A mí no me interesa la situación de vanagloria, sino simple y llanamente fue que lo hicimos. Y combatimos muchas cosas incorrectas en la iglesia juntos. El Señor dispuso llevarse al hermano Gonzalo. El Señor sabe. Pero, ¿saben qué? Una de las cosas que nosotros estábamos siempre preocupados es porque la iglesia supiera que iba a gobernar juntamente con el Señor. Pero en ese tiempo dio la situación de que muchos se levantaron como apóstoles. No todos son apóstoles. Muchos se dicen apóstoles y tienen muchas iglesias. El número de iglesias no da al ser apóstol. El apóstol es aquel que tiene fundamentada su vida en la doctrina de Cristo, en la palabra de verdad y en el poder de Dios. Pero hubo muchos y nos decían: vengan y vamos a Estados Unidos, vamos a ver a un tal apóstol Newton, y él nos dice que como ya está cercano a la venida de Cristo, estemos los apóstoles, porque los apóstoles vamos a gobernar
el mundo. Porque los apóstoles vamos a hacer, véngase para que se restaure la teocracia. Pues eso para mí no fue aceptable y Gonzalo nos retiramos, dijimos no, nosotros no entramos a eso. Eso no es la voluntad de Dios. Esto es un regalo que Dios va a dar a los santos del Altísimo y no dice que a tales o cuales. A los únicos que el Señor Jesucristo les prometió algo en específico fue a sus 12 apóstoles. Pero a nadie más en específico. ¿De dónde sacan esas doctrinas aisladas? Yo no acepté, yo me alejé de esos grupos, me decían vente acá, viaja acá, no tengo nada que hacer. Y el hermano Gonzalo también, cuando estuvimos en una reunión, juntos nos salimos de una reunión y me dice el hermano, ¿tú qué opinas? Pues mejor nos levantamos y nos vamos, hermano, y nos fuimos de aquella reunión. Bueno, cosas que hoy podemos dar testimonio fuera de la Escritura son extrabíblicas, pero que hoy queda algo muy claro. El reino y el dominio va a ser dado a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son estos santos del Altísimo? Dios sabe. ¿A quién los va a asignar? Pero yo no tengo que estarme preocupando, como muchos dijeron, que los apóstoles íbamos a gobernar el mundo. Líbrame Dios. Jesucristo dijo que él no venía para establecer un reino humano, que Él iba a regresar para establecer un reino divino. Bien, vamos a dejar ahí. Y estamos hablando de que ese dominio Jesús nos lo va a dar a los santos a causa de su presencia. Y esto es algo, ¿y por qué nos lo va a dar? Recordemos que el Cordero de Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Este pasaje debiéramos de aprenderlo de memoria. Y está en Apocalipsis 17:14. Y ahí en Apocalipsis 17:14 dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y con Él están los llamados, los escogidos y los fieles. Vea 3 características que está pidiendo a los santos del Altísimo. Llamados, esta palabra esclesis, o como de donde viene iglesia, eclesis, los llamados fuera del mundo, ¿sí? Escogidos, ¿sí? Gente elegida por Dios, y los fieles. Entonces, esos son los que estaremos llamados como santos del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leer, esto se repite y no lo voy más que a citar, en Apocalipsis 19:16, porque él tiene escrito en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Y en primera de Timoteo 6:15, ese sí me gustaría leerlo porque incluye algunas otras cosas. Vamos a leer allá, vamos hasta allá a la carta a Timoteo y ya voy llegando, ya estoy por ahí, 6:15. Y dice ahí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Definitivamente se refiere al Señor Jesucristo. Muy, muy hermoso. Finalmente vamos nosotros a regresar y vamos allá a Daniel para acabar de explicar lo que hoy he querido que sea compartido con ustedes, como esta palabra conviene a sus santos la presencia de Dios. Y dice ahí el 27, ahora voy a leer el 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Vamos ahora a mirar esta parte final, en esta parte aquí de Daniel 6, 27 y 28. ¿Y qué podemos aprender en este precioso pasaje que acabamos de leer? Él salva y libra. ¿De veras? Él salva y libra. Vamos a comprobar esto con la palabra. ¿Qué nos dice Judas 24 y 25? Versículos 24 y 25. No me pregunte el capítulo porque eso habla de que usted no lee la Biblia. Porque nomás hay uno. Y dice ahí, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén. Entonces, Él es el único y sabio Dios y Él salva. Él nos salva a todos, a cada uno de nosotros. Y esto lo confirma voy a leer otro pasaje, Tito 2, 11 y 14, que tiene que ver con la venida del Señor. Y vamos hasta allá a Tito, ya voy llegando, 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Él salva, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto nos confirma totalmente que nuestro Dios Jesucristo salva. Pero también libra, también Él nos libra. Vamos a ver, esto dijo este hombre, y yo me quedo totalmente sorprendido, cómo Darío llegó a conocer tantas cosas que a nosotros las hemos venido a conocer después. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Él te libra. ¿Quiénes son los piadosos? Simple y llanamente el que cree que Dios hizo carne. ¿Y quién se hizo carne? Jesucristo. Eso dice primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús, Dios, fue manifestado en carne. Ese es el que Dios libra, al que cree que Jesús fue manifestado en carne. Esa es la piedad. Creer que Jesús es Dios y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Él nos libra. Vamos ahora a leer un pasaje muy conocido que se refiere a nosotros los discípulos. Es otra manera en que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. A veces nos habla como discípulos, a veces nos habla como santos, a veces nos habla como hijos de Dios. Vamos ahora a Juan 8 y vamos a leer Juan 8, 31 y 32. La idea aquí es que Él nos libra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: tú has creído, yo también. Si vosotros permanecéis en mi palabra, qué importante, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos ahora, les dije, ¿verdad? El 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese nada más Darío cómo se adelantó. Él dijo salva y libra. Y esto queda totalmente confirmado, ¿verdad? En este pasaje de Daniel 6, 27c. Ahora, también aquí leímos: Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Si nosotros vamos, cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, encontramos que hubo ahí la necesidad de aclarar de dónde venía esta experiencia. Jesús les había prometido: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Estuvieron ahí esperando 10 días y cuando se derramó el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas y magnificaban a Dios. Algunos se levantaron a decir: ¿qué es esto que están hablando? Dice, pero algunos entendían que hablaban de las maravillas y magnificaban a Dios. Entonces se tuvo que levantar por ahí Pedro y tener un gran mensaje inspirado por el Espíritu Santo, diciéndoles que esto era una palabra cumplida de Joel 2:28 en adelante. Pero en la parte final se nos habla de que hay un Dios, y esto le fue adelantado a Darío. Hechos 2:19 al 22. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué es lo que estaba diciendo este Darío?
este Dios, el Dios de Daniel, este Dios viviente, este Dios que es eterno, este que tiene palabra eterna, es un Dios que hace maravillas y señales. Esto se cumplió totalmente en el día del Pentecostés, y esto se cumplió a través de la obra de Cristo, y hoy se sigue cumpliendo. Hoy algunos dicen, Marcos capítulo 16 al final no existe en las traducciones, no existe en los libros más modernos, y lo vamos a quitar. Pero la palabra de Dios se sigue confirmando, porque Jesús nos dijo: y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, beberán cosa mortífera, y pondrán las manos en los enfermos y no les hará daño, y pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Quítenlo, pero ahora aquí en Hechos se nos dice que hace lo mismo. Quítenlo, pero en Hechos se nos dice que le dijeron al cojo de la Hermosa, que estaba paralítico desde los 40 años y era un tullido: en el nombre de Jesús, levántate y anda, y en el instante se levantó. Hoy vemos que seguían los milagros, hoy siguen los milagros, hoy sigue gente siendo sanada de enfermedades terminales. Hoy a veces a nosotros se nos mostró una ocasión, y lo hemos testificado, cuando aquella hermana se cayó en un estacionamiento, cómo tuvo exposición del fémur y de la tibia, cuando se quebró y le salió fuera de la carne, y cómo al acercarnos y en misericordia clamar a Dios y orar por ella, solo hubo un jalón así, ¡oh!, y sus huesos quebrados se regresaron a la tibia y al peroné. Y luego fue al médico y le dijo: no tiene usted ninguna fractura, le voy a vendar. Y esas cosas sigue haciendo Dios, esas cosas las sigue haciendo Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estamos los siervos de Dios? Cuando tenemos un Dios que Darío dijo es un Dios que hace maravillas y señales. ¿Por qué entonces repetimos como perico el Salmo 72? Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. ¿De qué sirve? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Hoy necesitamos creer que si Jesús está en medio de nosotros, sigue haciendo señales y maravillas. ¿No lo quieres creer? Allá tú. Pero si lo crees, Dios puede hacer maravillas en tu vida. Dios puede hacer prodigios en tu vida. Dios puede cambiar cosas en tu vida. Y algunos dirán: no, pues ya la gente que tenemos edad, no. Esto no es ni solo para niños, ni para jóvenes, adolescentes, ni para gente madura y fuerte, o para gente que practica muchos deportes. Esto es para el que cree. Acuérdense que Abraham tenía más de 100 años y de todos modos creyó en esperanza contra esperanza y fortaleció su fe. Y él creyó que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Si hay promesa de Dios para ti, no importa tu edad. Muy bien. Finalmente, la presencia de Dios conviene a los santos. Y ¿sabe qué le dijo a Daniel? Mi presencia, te voy a prosperar. ¿Cuántos no queremos prosperidad? Yo no estoy con la doctrina de prosperidad que engaña a mucha gente. Recibe a Jesucristo y serás próspero. Yo no sé. A quien Dios quiere, Dios da plata y oro. A quien Dios quiere, enriquece. A quien Dios quiere, Dios da el poder para hacer riquezas. Pero el Señor de todos modos dice: te voy a prosperar. Muchos dicen prosperidad si recibo 15 millones de dólares. No, prosperidad es que me alcance para todo y que tenga para todo, que me sobre, que pueda dar mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas y que pueda ayudar a la gente, y que todo eso es prosperidad. Y Daniel prosperó, pero aquí no se nos dice finalmente que Daniel tenía una cuenta bancaria súper y que esa era su prosperidad. No se equivoque. Dios nos prospera y lo hace durante largo tiempo. Reposaremos y dormiremos y seremos levantados para recibir la heredad que nos ha sido preparada al fin de los días. Mire lo que le prometió a Daniel: te voy a prosperar, Daniel, pero mira, esta es la prosperidad final que te voy a dar.
¿Quiere ir conmigo? Y estoy terminando, nomás tomo un versículo más de este. Y dice ahí Daniel 12:13. Miren lo que le dijo en el último versículo de la profecía de Daniel. Le dijo a Daniel: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Haceos tesoros en el cielo, y no en la tierra, donde el hollín, la polilla y el ladrón minan. Y el Señor le dijo: esta es tu prosperidad. Uno, irás hasta el fin. Tú no vas a ir a la muerte eterna, vas a ir a la vida eterna. Reposarás. Sí, vas a morir, vas a estar en la tierra, pero yo te voy a levantar. Y te levantarás, te voy a resucitar para recibir tu heredad cuando se acabe este mundo. Cuando se acaben las cosas, tú vas a recibir. Esto es. Juan dijo: amado, yo deseo que estés prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. Hermano, termino diciéndote como empecé: conviene a sus santos la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga.